buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, señalar que es un honor para la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife la presentación de este libro. Señalar que dentro del convenio de colaboración con la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, se viene colaborando y existe, pues como digo, un convenio de colaboración. En este sentido, hoy toca la presentación del libro El viaje de José Varela y Ulloa por la costa de África y las Islas Canarias en el año 1776, de Juan Antonio García Cruz. Es muy próxima el viaje a la fundación, la constitución de esta institución, que por lo tanto tiene ya bastantes años. La presentación va a correr a cargo de don Miguel Ángel González Expósito, la presentación del autor del libro. Luego el autor pues hará un desarrollo o un comentario en relación con su libro. Pues don Miguel Ángel González Expósito, entonces director de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, pues tiene la palabra para la presentación del autor, o lo que vaya a expresar. Bien, muchas gracias. Señoras y señores, buenas tardes. Quisiera comenzar mi intervención agradeciendo a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife pues la amabilidad y la gentileza que ha tenido de ofrecernos su casa para la presentación de este libro, El viaje de José Varela y Ulloa por la costa de África y las Islas Canarias de 1776, que ha escrito nuestro amigo Juan Antonio García Cruz. Efectivamente, la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife tienen suscrito un convenio de colaboración, pero para nosotros siempre es un honor venir aquí y hacer cualquier tipo de acto en colaboración con ellos. Yo no voy a detenerme en analizar el contenido de la publicación. Esa tarea se la dejo a su autor, que se dirigirá a ustedes en unos instantes, pero sí me gustaría comentar por qué la edición de este libro entra de lleno en el ámbito del conocimiento en el que se mueve la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. Como saben, el objetivo fundacional de Fundoro es la difusión y promoción de aquellos estudios relacionados con la historia de la ciencia, en especial aquellos vinculados directamente con el archipiélago canario. Dentro del conjunto de actividades que la Fundación ha venido desarrollando durante los 20 años que lleva constituida, está el proyecto digital. El proyecto digital fue un proyecto que se desarrolló en la Fundación, empezó en el año 2002, que aglutinó a una serie de personas coordinadas por Alberto Relancio, que nos acompaña hoy aquí en este acto, y que sacó adelante un proyecto que recibió varios nombres desde que se creó. En el año 2002 tomó la denominación de Proyecto Humboldt. Más tarde se unió al proyecto ECO, que era un proyecto de nivel europeo, y finalmente se denominó el proyecto de digitalización de documentación científica. El objetivo de ese proyecto, bajo sus respectivos nombres, no era otro que profundizar en el estudio de las exploraciones y expediciones científicas que pasaron por Canarias en los siglos XVIII y XIX. Fruto de aquel trabajo, se consiguió digitalizar una gran cantidad de material con alto valor histórico que luego pasó a ser colgado en la red para que el gran público pudiese utilizarlo libremente. Se trataba, insisto, de hacer asequible a la ciudadanía unos documentos que podrían servir para ahondar en el conocimiento del mundo de las exploraciones científicas a Canarias. Pues bien, es ese mismo objetivo el que nos decidió a contribuir a que este libro que hoy presentamos viese la luz. Hoy, el diario que José Varela y Ulloa redactó sobre la expedición francesa comandada por el caballero de Bordas, que realizó durante el verano de 1776 el levantamiento hidrográfico de las Islas Canarias y la costa vecina de África, desde el Cabo Espartel a Cabo Verde, es, sin duda, más asequible que ayer.
Gracias al trabajo de Juan Antonio García Cruz y al esfuerzo de Fundoro por poder publicarlo, los ciudadanos disponen hoy de un material que hasta hace poco permanecía archivado en el Museo Naval de Madrid. Quiero decirle que Fundoro no renunciará nunca a seguir investigando, estudiando y difundiendo el mundo de las exploraciones científicas a Canarias. En ese sentido, hemos comenzado un nuevo proyecto que hemos denominado Canarias, otra mirada, cuyo objetivo fundamental será mostrar en el Real Jardín Botánico de Madrid la exposición que lleva justamente ese nombre, Canarias, otra mirada, que fue editada por la Fundación hace una década y que ahora recuperamos para exportar a la península una nueva forma de mirar hacia Canarias, a través de las exploraciones científicas de los siglos XVIII y XIX. Será desarrollado este proyecto en los meses de abril y mayo del presente año 2020. Bien, no me quiero extender más, solo me queda felicitar al autor del libro, Juan Antonio, al amigo Juan Antonio, que colabora con nosotros en la Fundación, por el trabajo realizado, y a todos ustedes desearles que puedan disfrutar de esta nueva publicación y que sobre todo que les sea útil. Buenas tardes y muchas gracias. Muy bien, pues nada, felicitando también de parte de la Real Sociedad Económica a don Juan Antonio García Cruz y también a la Fundación Fundoro por toda su actividad. Ya pasamos directamente a la presentación por parte de él. Nosotros nos vamos para también ver. Bueno, como ha dicho Miguel Ángel, yo agradezco a Miguel Ángel y a la Fundación Orotava el haber aceptado mi trabajo y haberlo publicado con tanta diligencia, porque fue prácticamente en 4 meses se llevó a cabo la publicación. Y también a la Real Sociedad por habernos cedido este marco de este aula para la presentación. ¿Quién fue José Varela? José Varela en el momento del viaje era capitán de brigada, el equivalente a lo que en el ejército de tierra es un teniente coronel. Murió joven, murió en 1794, antes del final del siglo, pero fue un marino que viajó mucho por América, por África. Este no era el primer viaje que hacía por la zona de las islas, había estado antes en Guinea y sobre todo en aquel momento, en el momento del viaje, era además el subdirector de estudios de la Academia de Guardia Marina, cita en la isla de San Fernando, en Cádiz, cuyo director era Vicente Tofiño de San Miguel, que también aparecerá en esta historia. El viaje se produce en el verano del 76 y es el viaje de la Boussole y la Espiègle, 2 corbetas armadas por la Marina francesa y enviadas por la Academia de Ciencias de Francia para rectificar la carta náutica que disponía en aquel momento en el depósito de planos y cartas de la Marina y hacer un levantamiento hidrográfico del archipiélago canario. La expedición se prolongó desde el 23 de mayo hasta bien entrado el mes de noviembre. No sé en qué época volvieron a Francia, no he encontrado ningún documento, pero a finales de noviembre todavía estaban por la altura del Cabo Verde. De los casi 5 meses que duró la expedición, más de 2 y medio los pasaron en el archipiélago. O sea que casi la mitad del tiempo del viaje se desarrolló en el archipiélago canario. El problema fundamental en esa época era la determinación de la longitud en el mar. Y para refrescar la idea, voy a presentar este diagrama. La longitud es la distancia que separa un meridiano origen, puede ser, por ejemplo, el meridiano de Cádiz, que acabo de trazarlo aquí, del meridiano del observador, que está en la isla de Tenerife. Esa distancia, si el de Cádiz tiene un reloj que marca las 4 de la tarde y el que está en Tenerife marca las 15:20,
la diferencia horaria, 40 minutos, trasladada a grados de Ecuador, a razón de 15 grados por hora, nos da 10 grados de separación entre los meridianos, que sería la longitud de Tenerife con respecto al meridiano origen supuesto en Cádiz. En ese momento de la expedición, del viaje de la expedición, en ese momento el meridiano, uno de los meridianos origen de España, pasaba justamente por Cádiz, por el observatorio de la Armada que está, como actualmente sigue, en la isla de San Fernando. Claro, el problema parece sencillo. Si ambos observadores se pueden poner en contacto, pues es fácil determinar la diferencia horaria y determinar la longitud. Pero en 1776 no había móviles y, por supuesto, no había ninguna forma de ponerse en contacto uno con el otro. El problema, a efectos teóricos, era muy sencillo, pero a nivel práctico era uno de los problemas más difíciles que ha tenido la navegación, y de hecho se va a resolver a lo largo de este siglo y satisfactoriamente por los problemas de la tecnología en el siguiente siglo, en el siglo XIX. La búsqueda de la longitud geográfica, con respecto a Canarias, ha habido 4 expediciones. La primera, documentada, es la de Luis Fellé, de junio a octubre de 1724, que vino directamente a las Canarias, también por mandato de la Academia. En ese momento, Fellé tenía una encomienda que era determinar el meridiano que pasa por el pico del Teide, que era el que marcaba la marina holandesa como meridiano origen, y el meridiano de la Isla del Hierro, que no se sabía dónde estaba, que era el que Luis XIII había obligado a los cartógrafos franceses a colocar en todas sus cartas. Bueno, Fellé volvió, estuvo aquí todo el verano y volvió sin saber exactamente por dónde pasaba el meridiano del Hierro. Tuvo problemas climatológicos que le impidieron hacer una determinación precisa con los estándares que le exigía la Academia. Hubo otras 2 expediciones que pasaron por Canarias, aunque el objetivo no era el archipiélago. La de la fragata Isis y la de la fragata La Flor. Ambas, el motivo fundamental de esas 2 expediciones era comprobar la operatividad de la joya tecnológica de ese momento, que era el reloj marino, aquel que va a permitir resolver el problema de la longitud en el mar. Hay 2 expediciones. En la primera vienen 2 relojes de Leroy y Berthoud, y la segunda, que está en Tenerife del 24 de diciembre hasta el 4 de enero, en la cual participa Borda, el caballero de Borda, que es el comandante de la expedición de la Boussole y la Esprigue, trae solamente el de Berthoud, que es el que va a ganar el premio de la Academia y que va a ser el reloj oficial, digamos, de la Armada francesa y también de la Armada española, porque el observatorio de Cádiz compra uno de los primeros relojes, el número 10, que va a traer Varela en la expedición siguiente, que es la de Borda, en las corbetas La Boussole y la Esprigue, que viene fundamentalmente, como ya anuncié antes, a levantar la cartografía desde el norte de España hasta el Cabo Verde, incluyendo el archipiélago canario. Borda escribió un manuscrito de la expedición que estuvo durante un tiempo perdido y está en el Servicio Histórico de la Defensa. Ya dediqué una publicación mía anterior, hace 2 años, a tratar el viaje desde el punto de vista del manuscrito de Borda. Y ahora voy a hablar, el libro que tienen ustedes en sus manos, del cual voy a hablar yo, es justamente el diario que José Varela, que se embarcó en Cádiz, en la Boussole con Borda, hizo del viaje. En Cádiz, los 2 barcos, las 2 corbetas atracan en Cádiz, fijan la longitud geográfica de Cádiz con respecto al observatorio de París y embarca Varela y Argueda. Varela embarca en la Boussole y Argueda embarca en la Esprigue. La Esprigue está mandada por Chastenet de Puysegur, que es otro teniente de navío francés, y ambas ponen en marcha hacia la costa de África, el archipiélago canario. Aquí tienen la primera página del diario de Varela. El diario es un diario de observaciones astronómicas y cálculos matemáticos. Tiene bastantes números, pero también hay curiosidades
con respecto a los vientos, a las derrotas y a algunas descripciones, ya mostraré algunas a lo largo de la exposición, pero fundamentalmente es un estudio científico, digamos, una anotación de todas las observaciones que Varela creyó oportuna anotar en el diario durante el viaje. Porque en el Museo Naval, junto con el diario, hay 120 hojas como esta que son el registro de Varela de las observaciones para hacer los cálculos de longitud de determinadas posiciones geográficas. La que estoy mostrando aquí es la de la Punta de Anaga. Existía una planilla como esta y aquí Varela iba haciendo anotaciones de los cálculos que le llevaban a determinar la longitud geográfica. Aquí ven ustedes un ejemplo de los cálculos. Este es el algoritmo de los 4 logaritmos, de los cuales volveré después, pero no se preocupen que no voy a entrar en detalles matemáticos del tema. La carta que trae la expedición es esta carta debida al que en ese momento no, había sido el ingeniero hidrógrafo de la Marina francesa, Belin. Esta es la carta del Océano Occidental, la primera hoja que abarca hasta el Cabo Bojador y tiene las Islas Canarias. Esta carta ya tenían bastantes informaciones de las expediciones anteriores de que tenía muchos errores y que había que corregirla. Y ese es uno de los objetivos de la expedición. Por cierto, diré que esta carta la usa a final de siglo Humboldt cuando viene en su viaje hacia las regiones equinocciales y es la causa de que confunda la isla de la Graciosa con Lanzarote, por la ubicación en la carta de las islas. En ese viaje voy a hablar de 4 instrumentos. Traen el reloj de péndulo, que marca la hora local, un reloj que había inventado Christian Huygens en el siglo anterior. Christian Huygens había sido miembro fundador de la Academia de Ciencias de Francia. Por cierto, me olvidé de decir que tanto Borda es miembro de la Academia de Ciencias de Francia y Varela es correspondiente de otro matemático que es Pingres. Borda viene ya como miembro también, aunque sea correspondiente por extranjero, de la Academia de Ciencias de Francia. Este reloj marca la hora local, la del lugar, pero tiene un problema, y es que continuamente hay que ajustarlo. En el mar es imposible ajustarlo, hay que ajustarlo en tierra porque hay que trazar una línea meridiana, tomar unas alturas del sol y ponerlo en hora. Este reloj no resuelve el problema de la longitud geográfica en el mar, pero sí traen el reloj marino de Berthoud. Este reloj conserva la hora del meridiano origen. Los relojes que traen los franceses, que son el número 18 y el 4, conservan la hora del Observatorio de París. Y Varela trae el número 10, que conserva la hora de Cádiz. Tienen que sufrir ajustes y regulaciones, pero ya habían sido probados en los 2 viajes anteriores y este de Berthoud se había mostrado como muy, muy fiable. Además traen el sextante y el cuarto de círculo de Ramsden, que es una joya de la fábrica de instrumentos británica. El cuarto de círculo es muy preciso. Habían logrado hacer una buena subdivisión de las marcaciones en minutos y segundos. En 1780, 4 años después de la expedición, Tomás López, el más importante cartógrafo español del siglo XVIII, publica esta carta de las Islas Canarias. Un detalle, nada más que un detalle. Fíjense que la isla de Gran Canaria está mucho más al sur que la isla del Hierro. Esta carta va a ser tan importante durante el siglo que incluso los ingleses la van a utilizar para sus derroteros. Hay 2 atlas derroteros ingleses que utilizan la carta de Tomás López a final del siglo XVIII, después de la expedición de la Boussole y la Espliegue. Esta es la carta que en 1780 elaboró el caballero de Borda con los datos tomados en la expedición de la Boussole y la Espliegue.
no tengo el puntero, pero aquí lo pueden ver. Fíjense que hasta se reproduce el Circo de las Cañadas del Teide. Yo creo que es la primera vez que en un mapa se reproduce el Circo de las Cañadas del Teide. Y fue porque una de las visitas, la única visita importante que hicieron al interior fue subir al Teide, tanto en la expedición del 71 como en la expedición del 76. Y esta es la carta que Varela publicó en 1787 con los datos que había tomado y que había cotejado con los de Borda en la misma expedición. Yo tengo la sensación de que cada uno hizo la carta por separado, porque habría que hacer la carta a la vuelta del viaje, claro. En el viaje no había tiempo para hacer la carta. Pero fíjense el parecido, aunque hay alguna discrepancia, el parecido es asombroso. La que puse de Varela es un fragmento de esta carta, la carta que va desde la bahía de Cádiz hasta el Cabo Bojador. Esta es el original de Varela que está en el Museo Naval. Varela además, el viaje además continuó hasta el Cabo Verde y Varela realizó esta carta desde el Cabo Bojador hasta la Rada del Senegal, incluye el Cabo Verde y las islas del Cabo Verde a la izquierda, pero las islas del Cabo Verde él lo dice al pie de la carta, en esta cita, dice que toma esa información de la expedición de Freire, puesto que las corbetas no pudieron visitar las islas. Después publicó esta misma carta, que es la anterior, pero añadió 3 planos de 3 fondeaderos. El de Santa Cruz de Tenerife, el del puerto de la isla San Sebastián de la Gomera y el de la Rada de Tazacorte. Santa Cruz de Tenerife y el puerto de la isla eran importantes, muy importantes, porque los relojes marinos tuvieron que ajustarse en el viaje y el ajuste tenía que hacerse en tierra utilizando el reloj de péndulo y observaciones astronómicas. Y eso lo hicieron durante el viaje en 3 sitios: en Cádiz, en la primera parada, en Santa Cruz de Tenerife, en la segunda parada, después en el puerto de la isla, en La Gomera, y al final otra vez en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Fueron, digamos, las bases en las cuales los relojes marinos se ajustaron, se midió el desfase que tenía y se corrigieron las longitudes que anteriormente se habían calculado. ¿Cómo calcular la longitud por el triángulo horario? Este es, digamos, el modelo teórico imperante, el método imperante en la travesía, en la expedición. Este dibujo se lo debo, yo le di la idea a Mila y Ana añadió algunas correcciones y este es un precioso dibujo, el mejor dibujo que he visto yo del triángulo horario. El observador está en el plano del horizonte, encima Z es el cenit, el punto más alto sobre el observador, P es el polo norte de la esfera celeste y X es el Sol. Puede ser cualquier astro, pero en este caso es el Sol. Se trata de determinar, una vez que determinamos el ángulo en P, el valor del ángulo en P, puesto que PX es el meridiano donde está el Sol y PZ es el meridiano del lugar, una vez que conozca la diferencia de ángulo, puedo saber el tiempo que tarda el Sol en llegar al lugar del observador. Y si además dispongo del reloj astronómico que me dice la hora del Sol, en ese momento con respecto al observatorio de origen, pues unas no tan simples operaciones nos llevan a determinar el desfase horario y por lo tanto la longitud del lugar. Este es el método central que utilizan en toda la expedición, el más importante. Utilizan otro, pero este es el que ellos le dan más fiabilidad. Hay que resolver un triángulo esférico, fórmulas de Bessel, con la tabla de logaritmos y con el algoritmo de los 4 logaritmos que les dije antes. Es una labor un poco larga, no se hace instantáneamente, no había calculadora. Usaban la tabla de logaritmos en la que el círculo unidad estaba dividido en 10.000 millones de partes, por eso los logaritmos son un poco raros, no son los logaritmos que estudiamos nosotros, que manejamos.
Y, como dije antes, hay 4 verificaciones de los relojes marinos necesarias para ajustar el desfase y poder seguir manejando el método anterior. Con la longitud por el triángulo horario determinan para Santa Cruz de Tenerife, Varela, con respecto a Cádiz, un desfase horario de 39 minutos 56 segundos 48 terceros. Esto es precisión, ¿eh? Equivalente a 9 grados 59 minutos 2 segundos al oeste de Cádiz. Prácticamente está clavada la longitud. Claro, depende de dónde se tome en Santa Cruz. Él lo hizo en la Rada. Puede haber una variación de 1 minuto, minuto y medio, incluso hasta 3 minutos. Pero hay otros métodos. Varela, en su diario, anota minuciosamente un método que consiste en utilizar el eclipse de luna ocurrido el 30 de julio. Observa 14 inmersiones y 7 emersiones de distintos accidentes sobre la luna. Dispone al final de 21 datos, 21 observaciones que coteja. Claro, él lo está observando en Tenerife, en Santa Cruz, pero necesita el concurso de alguien en el Observatorio Origen. En este caso es Tofiño de San Miguel, que está en el Observatorio de Cádiz. Hace las observaciones el 30 de julio y a la vuelta pueden cotejar los datos. Hacen un promedio y obtienen 40 minutos de desfase horario, que equivalen aproximadamente a 10 grados, bueno, aproximadamente no, a 10 grados al oeste de Cádiz. Fíjense que eso corresponde a 18,36 al oeste de París, 16,16 al oeste de Greenwich, y si nos vamos al African Pilot de 1953, pues la diferencia solamente son 2 minutos. 16 grados 14 al oeste de Greenwich, solo erraron en 2 minutos. Pero claro, esos 2 minutos puede ser debido a que el momento donde se toman los datos y los datos que está tomando Varela, pues están tomados en un sitio, en una estación. En ese momento la estación estaba en lo que era el muelle, en aquel momento el muelle. Y el African Pilot, para la Rada de Santa Cruz, determina que era la farola del mar, que estaría más o menos próximamente a donde entonces estaba el muelle de Santa Cruz. Este es uno de los métodos que requiere el concurso de un observador externo. ¿Por qué hacen estos métodos? Ellos llevan los relojes marinos, pero la incertidumbre es total. No saben con absoluta certeza si los datos son correctos o no. Todavía estamos en una fase, digamos, experimental. Aunque ya se ha probado la idoneidad del reloj marino, no saben con certeza, no le pueden preguntar a nadie. Entonces utilizan métodos alternativos para cotejar aquellos datos con otros tipos de datos. Este procedimiento involucra el cuarto de círculo, no el sextante, y el reloj de péndulo. Hay que hacerlo en tierra. La longitud por los satélites de Júpiter es otro de los procedimientos que utilizan en la expedición. En este caso es la ocultación o salida del satélite de la sombra de Júpiter. Varela la observa a las 15 horas 52 minutos 51 segundos en la Rada de Santa Cruz y Tofiño a las 16 horas 32 minutos 56 segundos de hora de Cádiz. Como ya expliqué antes, hacen la diferencia y obtienen 10 grados 1 minuto 15 segundos de diferencia en longitud. Un poco más que lo que corresponde en realidad. Es otro procedimiento muy fiable, pero que necesita el concurso de un observador externo. Esto lo hacen el 30 de agosto y también lo hacen en la isla, en el puerto de la isla el 12 de octubre. Perdón, el 30 de agosto en la isla, en La Gomera, y el 12 de octubre en Santa Cruz de Tenerife. Utilizan la observación de los satélites. Para saber cuándo se va a producir ese eclipse, tanto el de Luna como de los satélites, ellos cuentan con el anuario de la Academia de Ciencias de Francia, que marca aproximadamente a qué hora de París se va a producir
ese fenómeno astronómico, con lo cual tienen tiempo para ir preparando la estación de observación. En ese viaje, el mapa que saqué antes de la Luna está tomado precisamente del anuario del año 75, que es el que ellos traen, que era para el año 76. Vuelvo a la carta que traen de la Marina francesa. En esa carta se observan la isla de La Palma está más a occidente que la isla del Hierro. Ese es uno de los motivos por los cuales fondean en Tazacorte. Desde Tazacorte emplean otro procedimiento que es el relevamiento astronómico, que en este libro no lo explico, pero sí lo detallo en el libro del Caballero de Bordá, porque es un procedimiento que inventó el Caballero de Bordá en la expedición del 72. Hacen, desde las coordenadas de Tazacorte, obtienen lo que ellos creen que están viendo la punta más occidental del Hierro y la punta más oriental. Desde allí determinan que efectivamente el Hierro es mucho más occidental, algo más occidental que la isla de La Palma. Pero no están conformes, puesto que ellos mismos anotan, y lo dice Varela, la curvatura de la Tierra podría impedir ver las tierras bajas de la isla del Hierro con nitidez, y por lo tanto a esta observación no le dan mucho valor. Solo le dan el valor de que están confirmando efectivamente que la isla es más occidental. Una descripción de Varela, de las pocas descripciones que tiene al margen de las observaciones matemáticas. La rada de Tazacorte es muy buena en tiempo de verano, porque está al abierto de las brisas del primer cuadrante que reinan entonces. Se reconoce fácilmente por un morro alto y escarpado al pie del cual hay un castillo cerca de la orilla del mar. Ese castillo es la fortaleza de Juan Graje. Al sur de ese fuerte se descubre otro del mismo tamaño, sobre una pequeña altura, y todo el espacio intermedio forma un barranco que se extiende a una larga distancia en el interior de la isla, en la entrada de la caldera de Taburiente. En la misma dirección se ve el rastro de un antiguo volcán cuyas cenizas han abrazado las tierras intermedias. Ellos no entraron en la caldera, solo hicieron las observaciones en la rada de Tazacorte, pero nos proporciona esta descripción, primero de los dos castillos que ya han desaparecido, que están aquí, y de la visión de lo que sería el barranco hacia la caldera de Taburiente. El 1 de agosto, estando la Boussole en el puerto de Santa Cruz, entra la Resolution con el capitán Cook en el cuarto viaje al hemisferio austral. Ahí tienen ellos la estación de observación, la tienen en el muelle, en lo que sería el pequeño atracadero que tenía entonces Santa Cruz. Y Cook le pide a Bordá que le preste el reloj, los datos que ellos tienen para ajustar, digamos, con el reloj de péndulo, ajustar su reloj, que es un reloj de tipo Harrison, el que, según los ingleses, resolvió el problema de la longitud. Bueno, es verdad que fue el pionero, pero no es el que la resuelve definitivamente. Trae un reloj fabricado por Kendall, que es de tipo Harrison, y determina para la rada 16 grados 31 minutos. Pues Bordá le dice que Varela ha determinado para la rada 16 grados 16 minutos 30 segundos. Entonces Cruz no se cree el dato de Varela, hecho con el reloj de Berthoud, emplea un método bastante tortuoso y laborioso para la época, ya prácticamente no se usaba, que es el de las distancias lunares, y le da 16 grados 36 minutos 10 segundos, todavía más alejado. Vuelve a hacer otros cálculos y le da 16 grados 30 minutos 40 segundos, lo cual hace que Cook se reafirme en que Varela está equivocado. Y bueno, se marchan. Yo he cogido el African Pilot, el English Pilot de esa época, y la longitud de Santa Cruz es 16 grados 14 minutos. He cogido un documento inglés porque Cook era inglés. Y fíjense, la diferencia es
a favor de Varela totalmente. O sea que el reloj de Berthoud y la habilidad de Varela, pues en este caso superaron el reloj inglés de Kendall, tipo Harrison, y la habilidad del capitán Cook. Esto no lo dice Varela, lo cita Borda en su diario. Varela no habla de nada de esto, debe ser que no se enteró porque posiblemente fue una discusión entre el inglés y el francés. Bueno, las coordenadas que establecen para la rada de Santa Cruz, que ya hemos visto antes, son estas, y las comparo con el African Pilot del 53. Son bastante exactas. La latitud, por supuesto, no tenía prácticamente ningún problema, y la longitud por 2 minutos está clavada. Para la época es un hallazgo fundamental. Gracias a esa precisión lograron elaborar las 2 cartas que les mostré antes. Hay un problema con la punta de la dehesa tanto en los 2 mapas y en el diario, tanto en el diario de Borda como en el diario de Varela. Esta es la imagen de Tomás López. Tomás López en la cartela habla que él ha tomado informaciones de la época para elaborar el mapa, porque Tomás López no visitó el archipiélago. Y este dibujo podría corresponder, de hecho se parece bastante, a la carta del hierro, el mapa del hierro que había elaborado la Comisión Topográfica de Rivière en 1740. Miren el dibujo de Varela, el de Tomás López y una carta actual, 2011, del hierro. Digamos que la elaboración es bastante acertada en Varela. Sin embargo, no así para la costa. Ellos dan como la punta más occidental, la punta de la dehesa. El faro de Chilla está aquí. Esta sería la punta de la dehesa. Y en el registro de Varela, en el registro, no en el diario, él da 3 marcaciones de la punta de Verodal. El barco en ese momento está navegando al sur de las islas, de la isla, y por supuesto no puede ver el norte, la punta norte de la dehesa. Ellos llevan un piloto, llevan un práctico de las islas y llevan un mapa por el cual se van guiando, que podría ser un mapa parecido al de Tomás López. La dificultad que entraña desde el mar, cuál es el punto más occidental, no es algo fácil verlo desde el mar. Y menos cuando la variación de la aguja magnética en ese lugar oscila entre los 15 y 18 grados, oscilaba en aquel momento. Es decir, el norte me daba 15 o 18 grados hacia el oeste. Tenía que restar para buscar el verdadero norte geográfico. No anotan para nada la punta del Verodal, anotan punta de Sabinosa y punta de la dehesa. Y así queda en el registro tanto de Borda como de Varela y en la carta. ¿Lo ven? Aquí pone la dehesa. Y también lo pone la carta de Borda. Esto hace que Tofiño y los ingenieros hidrógrafos españoles, cuando van a levantar la cartografía del Mediterráneo, combinen operaciones desde el mar con operaciones desde tierra. Tienen que desembarcar y hacer mediciones también en tierra para evitar los problemas de la errónea localización desde un barco. En el libro de Varela aparece también el cálculo que hizo Borda de la altura, de la altitud del pico del Teide. Pero aparece de 2 formas. Aparece la geométrica en Toesa. Una Toesa era 1,94 metros, que da para la altura del Teide 3.712 clavado. Y también la barométrica. Ellos traen, aparte de otros instrumentos, traen el barómetro y traen una fórmula que en ese momento es la más fiable, de Luc, y por de Luc obtienen 1.940 toesas. 3.766 metros. O sea que el problema aquí es con cuál de ellas nos quedamos.
Ellos se quedan con la trigonométrica. Se quedan con la trigonométrica. Ahora veremos por qué. Este es el dibujo, el que tengo aquí el dibujo es el dibujo que está en el documento de Borda, de la triangulación, y este es el dibujo de Varela. Y este es el dibujo que copió mal Humboldt, del diario de Borda. Y un dibujo que ha circulado en distintos libros y no han corregido el problema de que aquí el triángulo en Borda y en Varela, lo que pasa es que Borda, el dibujo de Borda es tan malo que no se ve bien el triángulo pequeñito que está dentro del otro. Pero bueno, interesante la parte de Varela porque complementa todos los datos de Borda. De hecho, el documento de Borda le faltan 2 ángulos y eso los tiene Varela. Inexplicablemente, Borda le faltan en su relato 2 ángulos importantes, los 2 del triángulo final, los 2 ángulos de elevación del pico, pero sí aparecen en Varela. Digamos, el relato de Varela con respecto al cálculo de la altitud del Teide es mucho más exacta que la de Borda. ¿Por qué el Teide era importante? La altura. 950 toesas era el valor asignado a la milla, a una milla marina. Si multiplicamos por 2, 950 toesas nos da 1900 toesas. 5 toesas por debajo de la altura del Teide. Prácticamente la altura del Teide equivaldría a 2 millas náuticas. Varela elabora esta, también Borda, pero la de Varela es mucho más extensa, mucho más detallada. Las alturas, ¿a qué distancia se ve la altura del Teide bajo un ángulo? Es decir, si estoy con 5 grados 30 minutos, veo la altura del Teide, pues tengo una distancia de 20 minutos 16 segundos sobre la superficie terrestre. ¿Para qué utilizan esto? Pues lo utilizan para otro procedimiento que es, a partir de la altura del Teide y sabiendo las coordenadas del pico, determinar por métodos trigonométricos las coordenadas del lugar de observación. Esto lo hacen un par de veces. Lo hacen en la isla, en La Gomera, como un método alternativo, y también en la isla de Gran Canaria, entre otras. No lo usan mucho, porque el Teide no es tan visible ni tan bien desde todos los puntos de las islas, pero lo usan como otro método alternativo. Además, aquí confirman, en la tabla, se ve casi al principio de todo, que la distancia a la que se ve el Teide, la más lejana son 40 leguas, 120 millas náuticas. Aquí salen 129,44 para una visión prácticamente del pico sobre el horizonte, raspando el horizonte. Bueno, todos los resultados de esta expedición fueron muy importantes. El anuario de la Academia de Ciencias, fíjense la cantidad de datos que dedica a las Islas Canarias. La isla de Hierro, Punta Occidental, La Villa, Fuerteventura, La Gomera, el puerto, Lanzarote, Tenerife, el Pico, el puerto de Santa Cruz, La Orotava y La Palma en Tazacorte. Todos esos datos aparecen en el anuario de Ciencias de Francia 4 años después. Y además con algunas indicaciones de cómo se ha determinado. El círculo con el puntito significa que esa determinación de longitud se ha hecho con el reloj marino. En el Museo Naval encontré esta pieza que también es de Varela. Es un grabado que hizo Varela de la costa del Cabo Verde. Aquí al final dice, la vista a 3 leguas del Rey por cada milla, Varela, año de 1776. Está claro que es otro documento de la bússola, del viaje, de la bússola y la espiegue, pero que estaba traspapelado. Está allí en el Museo Naval. Bueno, pues fíjense, la carta que elabora Varela, cómo reproduce, evidentemente, el grabado que él ha hecho, lo lleva a la carta general y ahí tienen ustedes la rada del Cabo Verde, sacada a partir de un boceto.
descripciones. Por ejemplo, cuando están navegando por la costa de África, dice, desde Arcila a Larache siguen las tierras al sur 18 grados 2 minutos al oeste, el espacio de 6 leguas. A la mitad de la distancia se ve sobre la costa una mancha blanca que tiene una extensión considerable y puede servir de reconocimiento. Y además la nota aquí, mancha blanca. Eso claramente es una observación importante para un marino. Un barco que está navegando, esa mancha sobre la costa le indica aproximadamente dónde está. Estas son, digamos, indicaciones para navegantes, propias de un derrotero de navegación. Desde Larache a la antigua Mamora corren las tierras al sur 21 grados 30 minutos oeste. El espacio de 19 millas. Ahora utiliza millas. 3 millas es una legua. La costa es baja, pero en el interior del país hay diferentes colinas de un aspecto muy agradable. Entre ellas se descubre el pico de Fez, que puede servir de reconocimiento a la antigua Mamora, desde la cual se ve al este corregido, según he dicho ya, corregido de la variación magnética. Y otra, sobre Gran Canaria. La Gran Canaria es de una altura considerable y tiene en el extremo del noreste una península conocida en el país con el nombre de Isleta, cuya garganta forma dos ensenadas de bastante extensión. Está hablando de las dos playas, ¿no? La ensenada del sureste se llama el Puerto de la Luz, en el cual se puede anclar con seguridad, excepto cuando los vientos son del segundo cuadrante, que no es muy frecuente en las Canarias. El desembarco está en el fondo de la ensenada y se reconoce por una ermita y un fuerte que se ven a corta distancia del paraje en el que anclaron las lanchas y botes. Precisa, ¿eh? Ermita y la fortaleza de la luz. La ciudad de La Palma, escribe eso así, no pone Las Palmas, que es la capital de la isla, dista una legua del desembarcadero y es la más rica, más poblada y de mejor aspecto que hay en las Canarias. Bueno, no hay muchas de estas observaciones, pero algunas hay. Bueno, pues las cartas de Varela, las dos cartas, las dos cartas, esta y la que lleva hasta el Cabo Verde, pasan a formar parte del primer Atlas Marítimo de España, cuyo editor es Vicente Tofiño, que era el director de la Escuela de Guardia Marina y colaborador de Varela en la expedición. Y para terminar, cito aquí una frase que incluye Bordá en su diario sobre la colaboración de los dos españoles. Dice, al entrar en el puerto de esta ciudad, Cádiz, me encontré con la orden de recibir a bordo a dos oficiales de la Armada Española, que iban a seguir las operaciones de la campaña y participar en nuestro trabajo. El primero de estos oficiales, un hombre de distinguido mérito y cuyo talento nos ha sido muy útil para nuestra expedición, es don José Varela, del que ya he hablado, asistido por don Luis Argueda, joven alférez de navío lleno de celo y actividad. A través de este acuerdo de colaboración entre las dos cortes, nuestras operaciones devienen en común a las dos naciones al mismo tiempo que se consagran a la actividad general de la navegación. Este reconocimiento es extrañísimo encontrarlo en un documento oficial. Y es un ejemplo del valor que, digamos, Bordá daba al trabajo de Varela y de Luis Argueda. Y muchas gracias. Si quieren preguntar algo. Dime, Antonio. ¿Por qué se llama hidrográfico al trabajo que hicieron? Sí, porque sí, lo tenía que haber dicho. Hidrógrafo, ingeniero hidrográfico es el levantamiento de las costas, del territorio costero, que es, digamos, el que es fundamental para los derroteros de navegación. De hecho,
ninguna de las cartas tiene nada del interior, salvo el Teide, lo que vimos del Teide. No tienen ninguna toponimia del interior. Todos son cabos, ensenadas, puertos, aquello que es necesario, útil para la navegación, y también de la costa de África. Esa es la palabra hidrógrafo. ¿Sí? Don Carlos. Mientras estabas en la intervención, he ido hojeando el libro. Entonces, la pregunta que te hago es, ante los datos que das, cómo mueves los datos y demás, algunos que no estamos familiarizados nos perdemos. Pero lo que sí te quisiera es oír los comentarios de cómo el libro nos acerca más a la situación a través, no ya de los datos en sí, sino de la literatura que desarrolla el libro. En esencia, es que nos recomiendes, ¿por qué nos recomiendas el que leamos el libro? Bueno, el libro tiene dos partes. La primera parte, una introducción y un estudio que hago yo sobre la época, las expediciones. Esa parte es la más, digamos, literaria, por decirlo de alguna manera. Pero a mí el documento de Varela para mí es muy interesante. A pesar de, bueno, ¿qué voy a decir? No? Tiene muchos, no cálculos, tiene muchas observaciones y muchas anotaciones. Y sobre todo tiene muchos ejemplos de qué procedimientos están utilizando. No es un libro de fácil lectura. Para un matemático, pues, para mí, fue un libro apasionante porque era la primera vez que yo tenía un documento en el cual se explicaba qué cálculos se estaban haciendo para calcular coordenadas que después se iban a trasladar a un mapa. Yo no conozco ningún documento de esta amplitud. No conozco ninguno. Seguro que los hay, pero yo no conozco ninguno. En el Museo Naval de Madrid, yo llegué a este documento casi por casualidad. Estaba mirando unas cartas náuticas holandesas y estaba viendo unos derroteros holandeses y la directora me dijo, aquí tenemos el documento de Varela. Y yo no sabía quién era Varela en aquel momento. Y le dije, bueno, ya lo miraré en otro. Pasaron 2 años hasta que un día me acordé y digo, voy a ver qué es Varela, y cuando vi lo que era, pues me quedé sorprendido, porque es un documento, para mí era muy interesante, claro, pero es porque yo tengo la pasión por saber cómo se construye una carta, un mapa, qué cálculos se hacen para obtener primero las coordenadas. Otro procedimiento después es cómo se lleva eso al papel, que es otra historia. Pero primero, ¿qué datos se tomaron? Yo lo recomiendo, claro que lo recomiendo, por supuesto, pero sé que no es un documento de fácil lectura. Sí. Yo había leído siempre, bueno, porque esto es un tema que he desarrollado con mis alumnos de bachillerato, bueno, de enseñanza secundaria. Y bueno, siempre leía. La longitud fue, claro, muy difícil de determinar, no así la latitud. Ya las navegaciones del siglo XV y XVI, bueno, no tienen problema con los sistemas que había, astrolabio y demás, pero la longitud, hasta que los ingleses no la determinaron en el siglo XVIII, entonces me ha parecido muy interesante saber que los franceses y un español contribuyeron de forma casi definitiva a la determinación de la longitud. Sí, porque este viaje se produce justo después, pero pocos años después, en el 72. En 1772 está el segundo viaje de la Armada Francesa, que verifican por segunda vez el cronómetro de Berthoud con los ajustes derivados de la primera expedición, y ya lo traen casi como un instrumento definitivo. Y yo creo que es el primer viaje en que lo están probando casi como un instrumento definitivo. De todas formas, no fue hasta bien entrado el siglo XIX, no se perfeccionó el procedimiento. Hasta que no hubo relojes, conservaron la hora, ¿no? Sí, yo no sé muy bien por qué, pero sí. No era, y además había que ser muy ilustrado, había que saber mucho cálculo, había que hacer muchos cálculos en la cubierta del barco para calcular la longitud. Imagínense ustedes
cualquier marinero no, los oficiales de marina seguro que lo podían hacer, estaban todos. Bueno, era el tema de estudio en la Academia de Guardia Marina de Cádiz. Varela era profesor de astronomía náutica. ¿Alguna más? Pues nada. Muchas gracias, ¿no?